Mira, la impunidad corporativa es muy fácil de entender. La impunidad corporativa es un vacío normativo que, a nivel internacional, que permite a las empresas transnacionales operar, desarrollar sus actividades económicas, principalmente en el sur global, vulnerando derechos humanos, contaminando el planeta o cometiendo cualquier tipo de crímenes a nivel internacional sin que ello tenga ninguna consecuencia con respecto de su actividad. Ello es especialmente grave en contextos de ocupación, como en los territorios ocupados palestinos o en el Sáhara Occidental, porque las potencias ocupantes, Israel y Marruecos, favorecen este vacío normativo, esta ausencia de normas, para que las compañías transnacionales puedan operar con mayor impunidad, ya que eso les permite continuar con su proyecto de ocupación y cometiendo las graves vulneraciones que cometen contra las poblaciones de los territorios ocupados. Y evidentemente, sin las empresas transnacionales no hay ocupación posible, sin armas no hay bombardeos, sin empresas que fabrican armas no hay bombardeos, sin empresas que suministran combustible los aviones y los tanques no se mueven, sin bancos o entidades financieras o compañías de seguro que financian y que inyectan miles de millones de euros a las potencias ocupantes, es imposible que haya ocupación. Eso lo ha explicado muy claramente Francesca Albanese en su último informe de la economía del genocidio, en la que dice que las empresas son una herramienta fundamental en el caso de Israel y Palestina, para que Israel continúe con su proyecto de ocupación, apartheid y genocidio contra el pueblo palestino. El papel del gasto público es fundamental para que esto ocurra. La mayoría de las empresas transnacionales que participan o colaboran en los proyectos de ocupación reciben miles de millones de euros de nuestras administraciones públicas, ya sea vía contratos públicos, subvenciones, ayudas directas, préstamos o cualquier otra vía de financiación. Ese dinero público es de todos y el Estado tiene la obligación de no contribuir, no ayudar, no reconocer esas situaciones de ocupación que son contrarias al derecho internacional. Es decir, que cada vez que el Estado está usando el dinero de todas y de todos para financiar estas empresas que colaboran con las potencias ocupantes, se está convirtiendo a su vez en un cómplice necesario de esta ocupación y de estas vulneraciones del derecho internacional. El acceso a fondos públicos de estas empresas no es una cuestión de buena voluntad o de me apetece hacerlo o no me apetece hacerlo, es una obligación legal que además tienen no solamente el Estado central, sino que tienen todas las administraciones públicas, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Y es una obligación que viene clarísimamente marcada por el derecho internacional, por el derecho de la Unión Europea y por la propia Constitución. Así que la idea de que el gasto público es neutral no es cierta, es una falacia. Con el gasto público no hay término medio. O el dinero público sirve para proteger a los derechos humanos o sirve para vulnerarlos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, a nivel autonómico y a nivel local, las administraciones públicas pueden incluir cláusulas en sus pliegos de condiciones o en las bases de convocatorias de subvenciones en las que establezcan limitaciones a aquellas entidades que vulneren o puedan vulnerar o en las que exista un riesgo de vulneración de los derechos humanos. Tienen muchas herramientas a su disposición, está la base de datos de Naciones Unidas, hay guías publicadas por la Unión Europea, por la OCDE y por organismos internacionales que sirven de base para establecer una contratación pública o un flujo de dinero público desde las administraciones locales a empresas que respeten el derecho internacional. A nivel estatal, la cuestión es diferente porque es verdad que hace falta una reforma integral de la normativa para introducir el principio de integridad en el flujo de fondos públicos hacia las empresas. Necesitamos a nivel estatal una reforma total de nuestra normativa en la que las empresas interaccionan con el dinero público. Hace falta reformar la ley de contrato del sector público, hace falta reformar la ley de subvenciones, hace falta reformar el Código Penal, hace falta reformar la ley de transparencia, hace falta una reforma total de mucha normativa. Y a nivel europeo y a nivel internacional hacen falta dar pasos más sólidos para que las administraciones estatales lo tengan todavía más fácil. Necesitamos un tratado vinculante de empresas y derechos humanos y necesitamos una normativa europea de diligencia de vida mucho más sólida y mucho más garantista que la que tenemos a día de hoy. Tenemos que reconocer que el Estado español ha dado un paso adelante muy importante, aprobando el Real Decreto 10/2025 de medidas contra el genocidio, en la que se reconoce expresamente que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y en la que además se establece un embargo parcial de armamento hacia Israel.
Pero es cierto que hace falta ir un poco más allá, que ese Real Decreto se ha quedado un poco a la mitad, digamos, y es necesario ampliar todas esas garantías y prohibir cualquier tipo de contratación o de recepción de fondo público a las empresas que interaccionan con el Estado de Israel y que colaboran en la comisión del genocidio en muchos de los sectores que son fundamentales para que ello suceda, en el sector de la construcción, en el sector de la compraventa de combustibles fósiles, en el sector, por supuesto, de armamentístico y de la defensa, y en todos aquellos sectores que colaboran o que facilitan que el genocidio continúe sucediendo a día de hoy en los territorios ocupados palestinos.